En esta clase vamos a continuar analizando las propiedades químicas de los alcanos. Y nos vamos a referir en la primera parte a las reglas de nomenclatura para alcanos. En general, las reglas de nomenclatura para cualquier compuesto orgánico y también inorgánico han sido definidas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC. Entonces, si bien es cierto, en la primera parte del curso, para la parte química general, preferimos la nomenclatura más bien tradicional, en química orgánica nos vamos a referir o vamos a nombrar los compuestos utilizando la nomenclatura UPAC, porque ofrece una serie de ventajas. Las reglas de nomenclatura UPAC siguen secuencias muy lógicas, por lo que yo se las recomiendo para nombrar los compuestos que veamos en este curso. En el caso de los alcanos, lo primero que tienen que hacer es seleccionar la cadena de átomos de carbono continua que sea más larga. Por ejemplo, en este caso, que es el mismo compuesto, hay varias posibilidades. Hay una cadena de 4 átomos de carbono, en realidad 2 de 4, hay una de 5 y una de 6. Como la cadena más larga es de 6, simplemente este va a ser un derivado del hexano. Punto. La regla número 2 dice que si existen dos cadenas con igual número de átomos de carbono, tienen que elegir la que tiene mayor número de radicales como principal. Es decir, fíjense este compuesto. Aquí uno puede, si hace el análisis correcto, va a encontrar dos cadenas de 8 átomos de carbono. La de línea continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la de la línea punteada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, la de línea punteada tiene solamente 2 radicales sustituyentes, mientras tanto que la de línea continua tiene 3. Por lo tanto, nos quedamos con los 8 átomos de carbono y 3 radicales, o sea, sería un derivado del octano. Después lo que tienen que hacer es nombrar el compuesto, tomando como base el alcano correspondiente. Por ejemplo, en este caso, era un octano. Entonces, sea cual sea los sustituyentes que tenga, este va a ser siempre un octano, porque la cadena principal tiene 8 átomos de carbono, o la cadena más larga tiene 8 átomos de carbono. Y tienen que numerar los átomos de carbono dentro de la cadena principal o cadena más larga. Para eso siempre van a empezar por un extremo. Siempre van a empezar por un extremo de la cadena. Por lo tanto, en muchas ocasiones van a tener que elegir por cuál extremo de la cadena empezar. Pero para eso existen reglas. Y la regla principal que aplica UPAC es elegir como carbono 1 y numerar en la dirección que la suma de los números correspondientes a los radicales sustituyentes sea la más baja posible. Por ejemplo, aquí yo ya se los numeré. La numeración está en azulito. Pero podrían empezar, este es el carbono 1 que se eligió siguiendo las reglas de UPAC, pero este otro también podría ser el carbono 1. Sin embargo, si eligen a este como carbono 1, el carbono que sustenta los sustituyentes van a estar en posición 3. Y eso no sirve. Cuando numeren, los sustituyentes tienen que dar la posición más baja. Este compuesto es un derivado del butano porque tiene 4 átomos de carbono. Tiene 2 grupos metilo sustituyentes y en este caso se exige que numeren, que indiquen dónde están los metilos. En este caso, como los grupos metilo están unidos al carbono 2, el compuesto se va a nombrar como 2,2 dimetilbutano, 2,2 dimetilbutano. Y el di indica que tienen, el prefijo di indica que tienen 2 metilos. Ya vamos a hablar de eso nuevamente. En este otro caso, la cadena más larga
es de 5 átomos de carbono y ya está numerada. 1, 2, 3, 4 y 5. Y unido al carbono 3 hay dos sustituyentes. Un grupo etil y un grupo metil. Entonces, este compuesto lo vamos a nombrar como 3-etil-3-metil-pentano. ¿Y por qué el etil antes que el metil? Simplemente porque elegimos el orden alfabético. La E está antes que la M. Por lo tanto, la indicamos primero. Obviamente, delante del etil y separado por un guión va el número que indica el átomo de carbono que une el grupo etilo. Y delante del metil va un guión y un número que indica el carbono al cual está unido el grupo metil. En este caso, fíjense que tenemos que la cadena principal tiene 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, es el derivado de un octano. Y este octano tiene 3 sustituyentes. Si nosotros hubiésemos empezado numerando por este carbono, estaríamos enumerando de manera incorrecta, porque si este fuera el carbono 1, el nombre del compuesto sería 6-etil 3,7 dimetiloctano. Y fíjense que si ustedes suman las posiciones de los sustituyentes, 6, 3 y 7, eso suma 16. Esta numeración considera que si este es el carbono 1, el grupo etil estaría acá, y el grupo metil estaría en posición 3 y en posición 7. Pero si ustedes numeran de manera correcta, los sustituyentes van a quedar en posición 3, 2 y 6. Y 6 más 2 son 8 y más 3 son 11. Por lo tanto, la numeración es menor que esta. Por lo tanto, el nombre correcto para este compuesto es 3-etil, que indica el número de carbonos, indica el número de carbono de la cadena principal que está unido al grupo etil, y los otros grupos metilo están unidos al carbono 2 y al carbono 6. Y como son dos, deben usar el prefijo di, dimetiloctano. En los compuestos con dos sustituyentes iguales, en una misma posición, el número se va a repetir. En este caso, tenemos que hemos numerado eligiendo este como carbono 1, y en posición 2 hay dos grupos metilo. Entonces, como tiene 5 átomos de carbono, la cadena más larga es un pentano. Y como tenemos dos grupos metil como sustituyente, agregamos el prefijo di, y además tenemos que indicar mediante números de que ambos grupos metilo están unidos al carbono 2. No sirve un solo 2. Deben ser los dos. Debe repetirse el número 2 y quedar claramente explicitado en la fórmula. Entonces sería, o en el nombre del compuesto, 2,2 dimetilpentano. Ahora, si un mismo sustituyente aparece más de una vez, agregamos los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, la cadena principal tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto es un pentano. Y hay 3 sustituyentes metilo, por lo tanto escribimos tri. Y separamos mediante guión la numeración de los sustituyentes. Tenemos dos grupos metilo unidos al carbono 2 y un grupo metilo unido al carbono 3. Por lo tanto es 2,2,3 trimetilpentano. Ahora, los números, esto es importante, los números se separan por comas y entre número y palabra va un guión. Por favor, traten de cumplir esta regla iba a decir en lo que se pudiera, pero en realidad es bien importante. Si en la molécula existen radicales ramificados, la cosa se nos complica. Eso significa, ¿qué significa radical ramificado? Que hay un radical dentro del radical. Entonces tenemos la cadena principal
a la cual está unido un radical, y ese radical es lo suficientemente largo como para tener a su vez un radical. Tienen que usar paréntesis para separar el radical, y el carbono número 1 del radical es el que va a ir unido a la cadena principal. Y a partir de él, numeran la cadena más larga del radical. Yo sé que esto es complicado, pero tienen que acostumbrarse. Aquí les coloco un ejemplo. Tenemos una cadena principal que tiene 9 átomos de carbono, por lo tanto es un nonano. Y en el carbono 5 hay unido un radical complejo. ¿Por qué? Porque este radical tiene una cabeza de puente. Hacia este lado hay un grupo metilo y hacia este otro lado continúa la cadena. Entonces tienen que buscar la cadena más larga dentro del radical. Y la cadena más larga tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, este radical va a ser un propil, porque tiene 3 átomos de carbono. Y al carbono 1 del propil está unido un grupo metilo. Por lo tanto, el radical se nombra como 1-metilpropil. En rojito está indicada la numeración del radical. Entonces eligen como base la cadena más larga del radical. Están aplicando exactamente las mismas reglas que aplicaron cuando empezamos a estudiar la nomenclatura de los alcanos. Entonces aquí tenemos, repito, un grupo metil unido al carbono 1 del radical. Pero como el grupo metil es radical y el grupo propil también es radical, me lo tienen que nombrar como metilpropil, porque ambos son radicales. Y el 1 indica que el grupo metil está unido al carbono 1 del propil. Y cuando ustedes lo escriban, me van a colocar la posición del radical al cual está unido el átomo, al cual está unido en la cadena principal de la cadena hidrocarbonada, en este caso el carbono 5. Entonces sería 5 guión. Abren paréntesis y escriben 1-metilpropil. Cierran paréntesis, colocan guión y escriben ahora el nombre de la cadena principal, que es nonano. Al existir 2 o más radicales diferentes se pueden nombrar en orden alfabético o en orden de complejidad creciente. Yo prefiero que usen el orden alfabético y se olviden de la complejidad. Porque si bien en algunos casos es fácil determinar complejidad, por ejemplo, metil y etil, en realidad es más complejo el etil que el metil, a veces no. Por lo tanto, yo les sugiero que usen el orden alfabético. Y aquí les muestro un caso. La cadena principal tiene 8 átomos de carbono, por lo tanto es un octano. En posición 3 hay un grupo metil y en posición 4 hay un grupo etil, que está señalado ahí con rojo. Por lo tanto, el nombre del compuesto es 4-etil-3-metil octano. Observen que entre el número y el sustituyente va un guión, tal como dice la regla. Entre el sustituyente y el número que indica la posición del otro sustituyente también van guiones, guión 3 guión. Sin embargo, el grupo metil no se separa de la palabra octano mediante un guión, todo va junto. ¿Y por qué colocaron primero el etil? Simplemente porque la E está antes que la M, orden alfabético. Ya, una vez que hemos pasado las reglas básicas de la nomenclatura, hablemos de los radicales. En química orgánica, los radicales aparecen a cada rato. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a reconocer ciertas características de los radicales. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión.